Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu programa Tu Médico en Línea. Soy el Dr. Faruq Hernández y a lo largo de este programa voy a intentar explicarte de una manera fácil, dinámica y entretenida las principales patologías por las cuales tú consultas al médico. Mil gracias por vernos todos los días de lunes a viernes en horario matinal. Y recuerda que también puedes vernos a través de nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, por YouTube y también por nuestra página de ctvbarranquilla.com. Así que todos en algún momento hemos sentido un intenso dolor de cabeza que nos ha obligado a dormir, que nos ha obligado a suspender nuestro trabajo, que nos daña el día. Así que el título de nuestro programa de hoy es ¿Qué dolor? La cabeza se me va a estallar. Es importante recordar que todos en algún momento hemos padecido de eso. De cada 10 personas, 5 personas padecen de dolor de cabeza. Y de esas 5 personas, 2 personas lo tienen persistentemente durante el año. Así que nos parece súper importante que personas como tú puedan saber un poco más acerca del dolor de cabeza y de entender cuántos tipos diferentes de dolor de cabeza hay. Que no solamente existe la migraña, sino que existen otras razones para pensar en dolor de cabeza. Así que para comenzar nuestro programa, vamos a preguntarle a los barranquilleros qué problema han tenido y cuántas veces le ha dado dolor de cabeza en su vida. Así que nos vamos con ellos. El dolor de cabeza es muy fuerte, me da siempre con frecuencia. Me tomo una pastilla, me acuesto, me relajo. Es un dolor horrible, como en forma de migrañas y espero que se me pase lentamente. Tomarme una pastilla y es un dolor horrible. Un dolor fastidioso. En la frente, bolsas de hielo y en la parte posterior de la espalda. Yo hago helada o me baño en el momento o busco otro recurso. Así es, amigos. Y como vimos, los barranquilleros padecen muchísimo de dolor de cabeza, padecen muchísimo de migraña y sobre todo las mujeres. Ese es un dato especial. Epidemiológicamente hablando, paréntesis de Tu Médico en Línea. La palabra epidemiología es el estudio de las proporciones en las que se dan las cosas en la comunidad. Cierro paréntesis de Tu Médico en Línea. Hablando epidemiológicamente, se da más el dolor de cabeza en las mujeres que en los hombres. Y al transcurrir este programa te darás cuenta por qué motivo se da más en las mujeres que en los hombres. Así que, bueno, vamos a continuar ahora con un video que nos va a englobar y nos va a encauzar a todos en el mundo neurológico del dolor de cabeza para poder entender un poco más de las razones por las cuales se dan los dolores de cabeza en nosotros los seres humanos, ¿vale? Así que nos vamos a continuación con nuestra sinopsis. El dolor de cabeza se enfoca en la zona del cuello o del cuero cabelludo. Es un trastorno frecuente tanto en hombres como mujeres. No refleja problemas graves, aunque el dolor de cabeza en muchos casos se debe a estrés, tensión emocional, presión arterial alta, resfriado, resaca y deficiencia alimenticia. Así es, amigos, entonces entendimos que la migraña como tal y el dolor de cabeza tiene una multicausalidad, ¿verdad? Que no solamente es porque tengo migraña, sino también porque tengo un guayabo, también porque no he dormido lo suficiente y el sueño cumple un papel fundamental en todos los pacientes que padecen tanto dolor de cabeza como de migraña. Ahí viene la pregunta, si yo le pregunto a usted, ¿qué genera migraña? ¿Dormir mucho o dormir poco? Todos me dirán que dormir poco. Quiero decirles que el hecho de dormir demasiado también es un factor de riesgo para padecer de migraña. Así que ni mucho que queme al santo, ni poco que no alumbre. Tenemos que dormir las horas que son. Es importante también que entendamos, nuestro cerebro, imaginémoslo como una patilla. Esa patilla alrededor o arriba de esa patilla vamos a encontrar una cantidad de nervios, ¿verdad? Que van a llevar todo y a transmitir todos los estímulos nerviosos de nuestro cuerpo. El problema del dolor de cabeza como tal es que esa cantidad de receptores, ese montón de alambres que están ahí, están captando de manera irregular sensaciones de dolor. Por lo tanto, se va a esparcir a lo largo de todo nuestro cuero cabelludo, nuestro cerebro. También es importante que recordemos, y bueno, más adelante hablaremos al respecto, de que
a veces puede doler mitad del cerebro y que nosotros tenemos un cerebro dividido en dos, que no es una sola patilla, sino que tenemos una patillita partida por la mitad. Por tanto, tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda que ambas pueden doler por sí solas y pueden generar un dolor hemicraniano, hemi de mitad y craniano de cabeza. Puede doler la mitad derecha o puede doler la mitad izquierda, como vamos a ver más adelante. Así que para entrar en más detalles, tenemos un especialista, un neurólogo que tenemos preparado para ti, para que puedas entender todas las cosas que no han quedado de pronto muy claras respecto a la migraña y respecto al dolor de cabeza. Así que nos vamos con María Alejandra. Doctor Faruk, en el día de hoy nos encontramos con el neurólogo Elkin Beltrán. Doctor Elkin, bienvenido a Tu Médico en Línea. En el día de hoy hablaremos acerca de los dolores de cabeza. Sabemos que esto es algo cotidiano, está en nuestro diario vivir. Doctor Elkin, cuéntenos qué cuidados debemos tener las personas diariamente para evitar el dolor de cabeza. Bueno, lo primero es tratar de evitar el autoconsumo de analgésicos. Si usted está sufriendo de episodios de dolores de cabeza repetitivos, que dolores de cabeza severos, lo mejor es ir a consultar a su médico. Su médico entenderá y lo revisará y dirá si su dolor de cabeza es de una causa primaria o si tal vez está asociado a una enfermedad un poco más grave. Si usted ya ha ido a su médico y su médico le ha encomendado o le ha comentado que los dolores de cabeza son benignos, pues usted debe tratar de, 1, evitar la exposición solar, 2, estar evitando a toda costa las altas temperaturas, 3, tratar de tener una alimentación balanceada y en la alimentación balanceada retirar todo lo que son chocolates, alimentos muy grasosos, alimentos como gaseosas, como bebidas negras, bebidas energéticas, también alimentos como embutidos, jamones. Todas estas medidas pueden evitar que si tú sufres de dolores de cabeza como la migraña puedan estar apareciendo repetitivamente. Bueno, teniendo en cuenta cada uno de los datos que nos da el doctor Elkin, doctor Faruk, continuamos en estudio con más información. Así es, gracias María Alejandra y gracias al doctor Elkin por tenernos esos tips bien importantes para el tratamiento de la migraña y del dolor de cabeza como tal. Es importante a este punto entender que la causa del dolor de cabeza es multifactorial. Entonces, como puede ser simplemente estrés, como habíamos dicho, la alimentación ocupa un papel súper importante y todos los desórdenes hormonales. Estamos en un mundo en donde comemos mal y no nos importa, en un mundo en donde no dormimos lo suficiente y no nos importa. Y si comparamos el estilo de vida que tenemos nosotros con el estilo de vida que tuvieron nuestros abuelos dormían a la hora que tenían que dormir, se levantaban a la hora que se tenían que levantar, comían independientemente del problema que tuvieran, desayunaban a la misma hora, almorzaban a la misma hora y cenaban a la misma hora. Y por último, todos sus alimentos ellos mismos los cultivaban, ellos mismos, era el cerdo de la señora de la esquina, era el pollito del vecino, era la vaquita de la finca. Esos factores, mis queridos televidentes, son totalmente importantes, no solamente para el estado migrañoso, sino para todas las enfermedades. Con eso, ¿qué quiero decirles? Que debemos tratar de corregir ese estilo de vida y llevarlo al de nuestros abuelos. Tratar de recuperar ese horario, enseñarle a nuestros hijos que tienen que comer y desayunar a esa hora, almorzar a esa hora y cenar a esa hora. Y que eso tiene su fundamento fisiológico y médico, ¿verdad? Y por eso hago una cuña publicitaria para Tu Médico en Línea. Si sufres de enfermedades gastrointestinales, te invito a que mires en redes sociales el programa de Tu Médico en Línea acerca de dolor de barriga, de reflujo gastroesofágico y entenderás por qué te estoy diciendo que es tan importante que comas a las horas que son. Ok, y continuando con el dolor de cabeza, vamos a preguntarle a la gente qué duda tienen acerca del dolor de cabeza. Vamos con preguntas de Tu Médico en Línea. Doctor Faruk, ¿por qué cuando me da dolor de cabeza se me concentra en un solo lugar? Ok, esta pregunta es súper interesante. Doctor Faruk, ¿por qué me duele solamente una parte de la cabeza? Bueno, es importante que entendamos, vamos a remontarnos a los nombres con los que era conocido la migraña. Tu caso en particular me estás hablando de una cefalea migrañosa. La migraña, no sé si te has visto alguna película donde has escuchado el término jaqueca. Jaqueca, oh, sufro de jaqueca. Un gringo sale diciendo que tiene jaqueca. Esa jaqueca en árabe significa media cara. Y también la misma migraña se conoce como hemicránea. ¿Por qué? Porque coge hemi, mitad, cránea, cráneo, mitad de la cara. Esto es importante que nosotros lo entendamos.
Dijimos que el cerebro era como una patilla y esa patilla tenía un montón de cables por afuera que estaban encargados de llevar estímulos a ese cerebro. Pero ese cerebro no solamente tiene una parte, tiene dos partes en realidad, una parte derecha, una parte izquierda. Vamos a ver que en el caso de la migraña tiene una particularidad y es que tiende a coger o a inflamar el nervio trigémino. En esta imagen observamos el ganglio trigémino, que es donde sale adelantico de nuestra oreja, o sea, aquí adelantico donde todo el mundo dice la 100, doctor, la 100. Bueno, en esa 100 vamos a darnos cuenta que está el ganglio trigémino. El ganglio trigémino se va a dividir en tres ramas, B1, B2, B3. Rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. En los pacientes con migraña tienen la particularidad de afectarse la rama B1, o sea, la rama oftálmica del nervio trigémino. Por esa razón, como vemos que es todo este sector, los pacientes se quejan de dolor ocular y es un motivo muy frecuente de consulta cuando van a hablar de dolor de cabeza. Doctor, es que en realidad no me duele la cabeza, me duele el ojo. Yo vengo porque me duele el ojo. Pero es porque el paciente no es capaz de poder discernir o de poder interpretar bien su dolor de cabeza. Ahí nos toca a nosotros los médicos a poder acordarnos de todo ese trayecto nervioso para poder sacar una conclusión. Ahora, es importante que nosotros entendamos que ese dolor de cabeza, o más bien esa cefalea migrañosa, la podemos dividir en dos grandes grupos. Primer grupo, cefalea migrañosa con aura. Segundo grupo, sin aura. Aura en este caso va a ser nuestra vecina chismosa que nos va a estar estorbando a lo largo de nuestro dolor de cabeza. Entonces, sin aura quiere decir que yo no tengo nada, solamente me duele la cabeza y no me siento más nada. Y con aura quiere decir que tengo la vecina chismosa que me está estorbando. ¿Cómo me estorba esa vecina? Primer signo o síntoma que siente el paciente con migraña, fotofobia. Fobia, terror. Foto de luz, es terror a la luz. Y fonofobia, es fono de sonido y fobia de terror, es terror total al sonido. En ese contexto, esos pacientes van a sentir mucho la luz y van a sentir mucho los ruidos. Incluso está descrito pacientes que sienten hipersensibilidad, que los tocan y sienten más de lo normal. Pero, ¿por qué, doctor Faruk? Porque ya explicamos que esa cantidad de cables están transmitiendo demasiados estímulos dolorosos y demasiados estímulos nerviosos. Por ende, se potencia como tal la recepción de la luz, se potencia como tal la recepción del sonido y el paciente va a quejarse de ese síntoma que le estorba, que le estorba, que le estorba. Incluso hay pacientes que pueden sentir la sensación de vértigo, o sea que todo les da vuelta, eso les puede generar ganas de vomitar y muchos logran vomitar. Espero que eso haya respondido un poco tu pregunta y te ayude a entender por qué te dan estas cosas cuando padeces de migraña. Importantísimo que ya tú, al escuchar Tu Médico en Línea, vas a entender por qué tienes todo lo que tienes y puedes llegar al médico con un poquito más de ubicado. Puedes estar como comentándole, doctor, creo que tengo una cefalea con aura. Eso lo aprendí en Tu Médico en Línea. Vamos a ver. Así que continuamos con otra pregunta vía WhatsApp. Vamos a ver qué preguntas nos tienen por vía WhatsApp. Elisa García, mil gracias por escribirnos. Doctor Faruk, ¿el colon influye en la migraña? Es cierto. Bueno, ustedes van a decir, ¿cómo que el colon influye en la migraña, doctor Faruk? ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? Esa es una pregunta súper frecuente, más de lo que creen. Porque la gente, no sé por qué, le atribuye poderes mágicos al colon. No puedes dormir, eso es el colon. ¿Tienes acné? Eso es el colon. ¿Se te está cayendo el pelo? Es el colon. ¿No puedes orinar? Es el colon. ¿Me dejó mi mujer? Es el colon. ¿No tengo plata? Es el colon. Problemas del amor, la vena varice, el colon es responsable de todo. Pero en realidad la verdadera razón es que no es el colon, es la alimentación. Y yo quiero que en este contexto pongámosle apellido a las cosas. No es el colon, no es la gastritis, no es esto, es la alimentación. El colon no tiene la culpa, él hace su función y su función es absorber nutrientes y ya. Eso es su función, absorber agüita, absorber nutrientes para poder desechar lo malo. Querida Elisa García, mi respuesta es que el colon no tiene absolutamente nada que ver, pero sí la alimentación. En este caso yo te recomendaría que bajaras el consumo de chocolate, que bajaras el consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas cafeinadas y dentro de esas bebidas la peor de todas es el vino tinto. Así que si te gusta mucho el vinito, vamos a bajarle al vinito bastante, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con nuestra valoración por el doctor Elkin Hernández, que nos va ahora a orientar en el manejo del tratamiento como tal, dependiendo de los diferentes tipos de migraña y diferentes tipos de dolor de cabeza. Así que adelante con María Alejandra, que está con el doctor Elkin.
Doctor Faruk, continuamos con el neurólogo Elkin Beltrán. Ahora hablaremos acerca de, luego de que nos damos cuenta que tenemos el dolor de cabeza, qué medidas debemos tomar, qué debemos hacer. Hay personas que se automedican y lo hacen de manera errónea. Doctor Elkin, cuéntenos, ¿qué cuidados debemos tener las personas luego de tener el dolor de cabeza? Bueno, lo primero es la educación, saber que cuando uno tiene un dolor de cabeza, todo dolor en el cuerpo no es normal. Uno evitar o reconocer, mejor dicho, todo lo que son las llamadas banderas rojas de un dolor de cabeza. ¿Cuáles son las banderas rojas? Si yo soy mayor de 50 años y nunca he tenido dolor de cabeza y me aparece un dolor de cabeza de nuevo, debo consultar a una urgencia. Si me aparece un dolor de cabeza que defino como una explosión súbita en mi cabeza, que jamás he tenido y que me interrumpe la actividad que esté haciendo, debo ir a una urgencia. Si me aparecen dolor de cabeza con síntomas como dificultad para hablar, dificultad para ver, dificultad para caminar, ir a la urgencia. También una cosa que les recomiendo mucho a ustedes como pacientes es que eviten la automedicación. Una de las cosas que a nosotros como neurólogos nos llega mucho a la consulta es algo llamado la cefalea por sobreuso de analgésicos, y esto se debe a toma irracional de analgésicos cada vez que a uno le duele la cabeza cuando uno no ha consultado a un médico o un especialista para tener un tratamiento idóneo. Entonces, lo principal yo creo que en el manejo de los dolores de cabeza es la educación, y uno como paciente debe ser muy educado, debe tener en cuenta que ningún dolor de cabeza es normal, y si están muy repetitivos, mejor no automedicarse e ir al médico, que el médico seguro nos dará pautas para un adecuado manejo de estos dolores de cabeza. Muchísimas gracias, doctor Elkin. Bueno, teniendo en cuenta cada una de las recomendaciones que nos ha dado el doctor Elkin Beltrán, vamos a estudio con más información. Y bueno, gracias María Alejandra y gracias al doctor Elkin por nutrirnos y darnos tips acerca del tratamiento. Es importantísimo que nosotros aclaremos en este programa que nuestra intención jamás va a ser reemplazar la valoración especializada ni reemplazar la consulta médica. Por eso, usted aquí viene a aprender, viene a conocer un poco más de las cosas que no puede hacer dentro de un consultorio, pero jamás podemos reemplazar el hecho de consultar, el hecho de que nos toquen, el hecho de que nos manoseen. Y esto, voy a hacer un paréntesis en todo esto. Por favor, señora, si usted es de aquella que está pidiendo consultas vía WhatsApp, no haga eso. ¿Por qué? Porque nunca va a ser lo mismo que el médico la pueda tocar, que el médico la pueda examinar. Uno puede dar recomendaciones y eso está bien. Pero si no la están tocando y no la están viendo, yo le sugiero que no se tome un medicamento si no la han visto. ¿Por qué? Porque puede pasar que usted sea alérgica a algo, puede pasar que no le caiga bien el medicamento, que se muera alguien. ¿Y a quién le vamos a echar la responsabilidad? ¿Cómo vamos a asumir ese riesgo? Ni el médico puede asumir ese riesgo, ni el paciente puede asumir ese riesgo. Y bueno, amigos, yo tengo un fuerte dolor de cabeza, así que nos vamos a un corte comercial y continuamos en Tu Médico en Línea. Continuando en Tu Médico en Línea, nos vamos a preguntarle a los barranquilleros qué otra duda tienen acerca de la cefalea migrañosa y acerca de los dolores de cabeza. Vamos. Mi nombre es Lucy Flores, doctor Faruk. ¿Es verdad que cuando uno ve la televisión con la luz apagada da dolor de cabeza? Ok, ver televisión con la luz apagada da dolor de cabeza. Eso lo he escuchado mucho, no en los pacientes, pero sí a mis amigos que a veces dicen, hey, estamos viendo películas, prende el televisor, prende la luz que se nos va a dañar la vista, nos va a dar algo y se preocupan. Bueno, quiero decirles que de pronto antes los televisores tenían ciertos filtros y tenían ciertos vidrios que potenciaban ciertos rayos que podían alterar nuestra visión en cierta medida. ¿Por qué? Porque no tenían, digamos que, unas protecciones especiales. El tipo de luz que se está utilizando ahora son de microfoquitos. Entonces esos microfoquitos disminuyen como tal la lesión o la agresividad de la luz, impactando como tal a nuestra retina, a nuestros conos y a nuestros bastones. Así que eso no es cierto. El hecho de que veamos televisión con la luz apagada no va a hacer que tú padezcas más de migraña. Pero sí quiero recalcar que si tú tienes un cuadro de migraña, la luz sí te va a afectar. Ojo, yo creo que aclaro, si tengo migraña y prendo la luz, sí me va a afectar. ¿Por qué? Porque tengo migraña y todos mis receptores están pendientes de captar estímulos y van a captar mucho más la luz. Pero si yo no tengo migraña y veo la televisión apagada, no quiere decir que me vaya a dar migraña. Ojo, yo creo que quedó claro. ¿Sí quedó claro? Listo, espero que haya quedado claro. Vamos a continuar ahora con preguntas de WhatsApp. Vamos con WhatsApp. Alba Rodríguez, mil gracias Alba por escribirnos a Tu Médico en Línea. Doctor Faruk, ¿los dolores de cabeza pueden ser señal de algo grave? Excelente pregunta.
La respuesta es sí. Un dolor de cabeza, como lo dijimos al principio del programa, puede ser simplemente por deshidratación. Esa es otra pregunta que lo hacen mucho. Doctor Faruk, ¿por qué cuando tengo guayabo me duele la cabeza? Y eso se explica de la siguiente manera. Coja usted alcohol y va a meter un frijol dentro de alcohol y un frijol dentro de un vaso con agua. Se va a dar cuenta que en el vaso con agua el frijito se va a hinchar, mientras que en el alcohol el frijol se va a espichar y las paredes se van a volver como una uva pasa. Eso se explica porque el alcohol deshidrata. Entonces, cuando nosotros estamos tomando licor, nosotros padecemos un problema de deshidratación y el cerebro no está exento de esta deshidratación. Por ende, para que ustedes lo sepan de cierta manera, él se deshidrata y se pone como una uva pasa espichada. Así que tenemos que nosotros meterle líquido para poder hidratarlo y ahí poder quitarle ese dolor de cabeza. Y eso mismo se explica si ustedes comienzan a leer recomendaciones para tomar whisky, por ejemplo. No voy a decir, ya iba a decir marcas de whisky. Bueno, todos los grandes empresarios de whisky te van a decir, tómate un vaso de whisky y después tómate un traguito de agua. ¿Por qué? Para que tú mantengas la homeostasis, o sea, la relación de equilibrios en tu cuerpo esté perfecta entre agua y deshidratación. Así que mi recomendación en este caso es que siempre te estés hidratando. Y en el caso de Albita es que estés muy pendiente. Los dolores de cabeza hay que dividirlos también en frecuencia. No es lo mismo, doctor Faruk, vengo porque me dolió la cabeza. Ok, ¿y cuántas veces te dolió la cabeza en el año? Pues tenía 5 años que no me dolía la cabeza y ahora me dolió la cabeza. Me demoró 5 minutos y se me quitó, pero yo me preocupé porque nunca me dolía la cabeza. Ok, muy bien, vamos a esperar si te duele otra vez. Diferente al paciente que se queja, doctor Faruk, me duele la cabeza y le cuento algo, durante el mes me dan más de 5 episodios al mes en donde me duele la cabeza y demoré un día entero con dolor de cabeza. Esto sí es importante. Entonces la frecuencia es importante para hablar de dolor de cabeza. ¿Cuántas veces por semana te da el dolor de cabeza? Incluso en el día, ¿cuántas veces por día te da el dolor de cabeza? Número 1. Número 2, ¿cuánto tiempo te demora el dolor de cabeza? No es lo mismo, doctor Faruk, a mí me duele la cabeza y se me quita. Doctor, yo demoré 72 horas con dolor de cabeza. Doctor, ¿cómo que 72 horas? Sí, mi señora, y sí, mi señor. Usted puede demorar hasta 3 días con dolor de cabeza en un cuadro de episodio de migraña. Y eso es súper importante. Lo otro es que pueden haber problemas vasculares. Si nosotros tenemos en cuenta de que nuestro cerebro está irrigado por muchos vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, si una vena de esas se tapa o una arteria de esas se tapa, también puede el síntoma principal ser dolor de cabeza. Si nosotros tenemos un aneurisma, que es una bola de sangre, una vena dilatada con una bolita de sangre ahí, y se rompe, por ejemplo, una manifestación inicial antes de hacer manifestaciones neurológicas como que se le va la cara, se le dobla, se le cae el ojo o el brazo se le cayó, puede ser el dolor de cabeza. La falta de sueño puede ser manifestación también de algo que esté pasando ahí. Entonces, a lo que quiero llegar es que si bien estamos diciendo que la mayoría de los dolores de cabeza, el 80% de los dolores de cabeza son benignos y se pasan de manera solitaria y no hay necesidad de consultar, hay un 20% que sí pueden ser manifestaciones vasculares, manifestaciones neurológicas que ameritan que nosotros vayamos al médico. Por eso, si vemos que un dolor de cabeza se torna repetitivo o un dolor de cabeza no mejora a pesar de tomar analgésico, mejor asista a su médico y usted necesita que la vean, que la examinen, que la toquen. Hemos llegado al final de nuestro programa en Tu Médico en Línea. Espero que hayas podido aprender tips acerca del dolor de cabeza, de por qué duele, cómo duele, cuándo duele, qué es importante saber del dolor de cabeza, qué alimentos me empeoran mi dolor de cabeza, el sueño afecta o no afecta mi dolor de cabeza. Si acabaste de llegar y no sabes nada de esto, te pido que vayas a nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, o en nuestra página de ctvbarranquilla.com y buscas Tu Médico en Línea y mírate este programa porque te interesa. Así que mil gracias, amigos, por contactarnos. Nos estamos viendo, Barranquilla, y recuerda que yo soy Tu Médico en Línea.